Muy buenas tardes, hoy 17 de mayo retomamos las clases o los ejercicios místicos y poéticos en torno a San Juan de la Cruz. Estamos honrados por la compañía de dos casi adolescentes, un adolescente y otro un poco más viejito, que son los que me hacen abrigar la esperanza, no la ilusión, de que no todo está perdido, porque los otros alumnos, como dice uno de ellos, son muy chantas, profesor, usted tiene que hacerle algo más drástico. Y no, yo voy a esperar contra toda esperanza de que esos sedicentemente chantas dejen de serlo. Así que los invito para el sábado que viene a ver un fragmento inicial y final de la película El Sacrificio, de uno de los mejores directores de cine de la historia, que se llama el ruso Andrei Tarkovsky. Muy bien, han invitado para saber qué significa un ritual. Sin rituales no puede haber educación. Sin diálogos amorosos no puede haber educación. Sin palabras formativas no puede haber educación. Y no puede haber palabras formativas sin silencios en los que se asientan esas palabras formativas. Por eso, toda educación es, dicho de buenas a primera, una autoformación. Formación, en alemán se dice Bildung. Bild es cuadro. Cartas de autoformación es el programa educativo por el cual cada uno se educa a sí mismo. Porque, como dice Paulo Freire, ¿qué dice Paulo Freire que yo te he dicho varias veces? Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Todos nos educamos los unos con los otros. En diálogo permanente. No, En diálogo sobre el mundo. Sí, señor. Bueno, lo he escuchado unas cuantas veces más que vos. Nadie educa a nadie. Nadie educa solo. Todos nos educamos los unos a los otros en diálogo sobre el mundo. Diálogo sobre el mundo, sobre las cosas, no sobre las personas. Cuando el jueves pasado tenían que reunirse Zelensky, Trump y Putin para acordar un fin de la guerra en Ucrania, Trump no ha ido porque Putin no ha ido y lo han dejado como muñequito de novia, como dicen los periodistas, a Zelensky. Es que para que haya diálogo tiene que haber amor, incluso con aquellos que tienen un logo contrario al nuestro. Pero yo les había dado un ejercicio que tiene mucho que ver con esto, sobre el tema del magistro de San Agustín, que les decía que el subtítulo es sobre el lenguaje. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ustedes alguna vez, vos seguro, porque has ido a la Facultad de Filosofía y algunas cosas descurrantes te enseñan en eso, y vos también debieras saber cuáles son los distintos usos del lenguaje. ¿Ustedes saben cuáles son los usos del lenguaje? ¿No? La pragmática, la gramática. Sí, pero no. Eso se llaman el indicativo, el expresivo, el imperativo y el performativo. Y yo les he hecho una pregunta test que vayan a ver cómo esos usos del lenguaje no los han inventado Saussure o Charles Sanders Peirce o la lingüística moderna, que ya está en la Biblia. Y en la Biblia hay un motivo pictórico que está en la Catedral de Tucumán, en que está la Virgen. Pero además, aunque no estuviese ahí,
está en las oraciones que uno hace a la Virgen cuando reza el Ángelus. ¿Alguna vez rezó el Ángelus ustedes? ¿No? Yo tampoco. Chicos, vamos a tener que dar clase de catecismo aquí. Lo podemos rezar ahora. ¿Cómo no? El Ángelus dice que Dios, el ángel, anunció a María y concibió por el Espíritu Santo. Y después cada una de las advocaciones está seguido por el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El segundo es el que dice lo que dice el cuadro, que ya le estoy ahorrando el trabajo de ir a verlo, se lo voy pidiendo hace 2 semanas, no es de ayer, en la Anunciación a María, que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está expresado de una forma condensada y maravillosa el uso del lenguaje performativo. To perform something es to do things with words, hacer cosas con palabras. La tercera invocación del Ángelus dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Son las 3 advocaciones. Y después una dedicada especialmente a María. Este tercero que les acabo de decir es del Verbo encarnado. Y les voy a decir así con esa brutalidad poco diplomática que tengo para decir las cosas yo ante los alumnos. El problema capital que tiene la historia de la filosofía y de la teología es la desencarnación. Hay 2 y solo 2 dogmas que constituyen la columna vertebral de la Iglesia Católica. El dogma del Verbo encarnado y el dogma de la Santísima Trinidad. Después vendrá otro que vale la pena hacer la alusión a lo que hemos dicho recién, el Ángelus. Dentro del Verbo encarnado está un gran tratado, estoy hablando de la tercera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, está una parte dedicada a la Mariología. María es el único ser humano, netamente humano, que está por encima de los ángeles y de todos los hombres. María. Y en el Tratado sobre el Verbo encarnado, que es la tercera parte de la Suma Teológica, la primera parte de la tercera parte es el Tratado del Verbo encarnado, la segunda parte del tratado es sobre los sacramentos y la tercera tiene los novísimos, se llama, o la escatología. Son cosas maravillosas que están en el depósito de la fe del cristianismo católico. No le hablen de la Virgen María a los protestantes y no le hablen de los santos a los protestantes y no hablen de las imágenes en las iglesias a los protestantes. Hemos dado una película maravillosa el martes en el cine La Linterna Mágica, que ya la hemos dado 4 o 5 veces en los 30 años de existencia que tenemos. 30 años de tener un rito de pasar las películas una vez por semana y ya dialogar un poco sobre eso. Y esa película se llama El Festín de Babette, que la tengo para pasársela si la quieren ver. Y en El Festín de Babette está situada la historia en un pueblito de Jutlandia, al norte de Dinamarca, que es un páramo sirupítico apto para una ritualidad y religiosidad protestante y no para la católica. Les spoileo la película para que vean
las cosas que están en juego con los usos del lenguaje y de la religiosidad y del silencio y de la mística y de la poesía. Corren los años del último tercio del siglo XIX. En Francia hay un enfrentamiento beligerante y el capo de eso es un general que se llama Galifet. En Jutlandia nos ubican con flashback y flash forward. En la historia de ese pueblito estaba regenteado por un patriarca, un pastor protestante, que tenía 2 hijas. Y él era tan protestante y tan luterano y tan evangélico, no católico, que a una hija le había puesto Martina por Martín Lutero y a otra Felipa por Felipe Melanchthon, que son 2 líderes. Hay otros más, pero que no vienen a cuento aquí, como Calvino, que es más desastroso que los otros 2 aún. Y nos ubican en una de las primeras escenas en una francesita que está ahí, muy bonita, y que está viviendo con esas hijas del pastor. Las hijas eran muy bellas, y entonces todos los moscardones revoloteaban en torno de las hijas y se iban a cantar hipócritamente, porque lo que querían era la belleza terrena de las chicas y no la belleza espiritual de las chicas. Y el padre a los pretendientes les decía que no vengan a robarle las hijas porque Martina y Felipe eran como la mano izquierda y la mano derecha de su tarea pastoral. Bueno, se muere el viejo y después nos enteramos que esa francesa cae un día de lluvia a ese pueblito porque antes nos habían mostrado la historia de 2 jóvenes de fuera del círculo del pueblito, pero que habían tenido contacto con el pueblito. Uno era un militar que era un húsar, que terminó casándose con una dama de corte de la reina de Suecia e hizo carrera. Y él llega cuando las chicas eran jóvenes y se enamora de una de ellas y se da cuenta que él, para hacer la carrera militar, tenía que abandonar los deseos de la carrera amorosa con esta chica. Y después llega un gordito que era un tenor de primer nivel en París y el gordito se enamora de la otra de las hijas y el tipo le empieza a cortejar y empieza pidiéndole al padre, al pastor, que le permita darle canciones de canto, porque él le veía las dotes para que ella sea una diva. Y el pastor consiente que le dé las clases. Pero después que el gordito, en forma prudente, pero tenía muchas intenciones mucho más libidinosas que la del canto, se quiere acercar a ella mucho, enseñándole canto. Entonces ella le dice al padre que corte con las lecciones de canto. Y el gordito se le viene el mundo abajo. Y se vuelve a su París natal y ahí sigue su vida de vana gloria, de las glorias de la tierra y del tiempo, esas que roban los ladrones y que se pudren, y les manda una carta con esta mujercita de París. Y en la carta les vuelve a declarar el amor que él tuvo y tenía por ellas, y piden si pueden acoger a la francesita que había perdido todo en las guerras civiles ahí en Francia, que mató al marido, al hijo, y ellas la reciben. Y está 14 años viviendo con ellas. A los 14 años de vivir ahí, se cumple el centenario de la muerte del patriarca pastor.
Y entonces en una de las charlas con el tendero, ella estaba cantando en francés y le dice, usted tiene muchos vínculos con Francia, ¿no? No, ya no tengo nada que me une a Francia, salvo un billete de lotería que un amigo fiel lo renueva todos los años. Bueno, a esos 14 años, cuando ya estaban preparando los, los festejos del centenario del pastor y patriarca, que tenía una comunidad que cada vez estaba más emirriada, y se peleaban entre sí, se odiaban, se tiraban con cascote. Ella les hace un pedido así con mucha prudencia y mucho tacto, les pide organizar una cena francesa. Ella había ganado 10.000 francos. Y entonces ellas, con temor y temblor, le dicen que no tenían plata, dicen, no se tienen que preocupar, yo solo quiero que me den permiso. Se le da el permiso. Entonces se vienen a imaginar las fuentes demoníacas que podían estar conspirando detrás de una cena francesa, de que iba a ser la perdición. Entonces todos se juramentan para honrar la memoria del pastor y padre de las chicas, que ellas no iban a degustar nada, que no iban a probar nada, que iban a sentir como si no sintiesen nada en memoria del pastor. Bueno, ella se pone en contacto con un sobrino que viajaba de París a Friedrichshafen, que era donde cerca donde estaban ellas, y le hace el encargo. Y cuando llega el encargo, el director, que es un genio, te firma las cosas. Un grupo de codornices, que unos bichitos chiquitos horripilantes, una tortuga gigantesca, una caja de vinos, de champán, otra de champán, etcétera, y otros ingredientes. Y entonces ella empieza a preparar la cena, el festín de Babette. Y al principio eran 11, porque una de las 11 era una viejarda, que era la tía del militar. Entonces la viejarda a última hora le pide permiso para que llegue el militar que estaba de visita en la casa de la tía, y entonces ya van a ser 12 en la mesa. Entonces lo primero que hace es poner el mantel, plancharlo, y empieza a preparar la comida. Y cuando ya están todos sentados con esa juramentación y conjura, Los Conjurados es uno de los libros últimos de Borges, donde están los conjurados de que no iban a hacer ninguna expresión sobre los alimentos y las bebidas, porque tenían prohibido beber alcohol y esas cosas sibaríticas y sensuales de los gourmet, porque tenían que sufrir. Las hermanas, hacían una tarea de apostolado dándole comer un cipo, una sopa guisosa, que era espantosa, vos le veías un marrón pesado. Y cuando llega la Babette, les empieza a cocinar una sopa de que los viejitos que recibían la sopa le daban gracias a Dios por haberle mandado a Babette para que le cambie el menú. Bueno, estaba ya todo el menú preparado y empiezan a servir. Entonces, lo primero que sirven en una copa mediana es el amontillado, que es licor español. Y entonces, el único que tenía cultura de mundo real era el general, que pasó de oficial de los húsares a general, y que había estado en París. Y entonces dice, este amontillado es el más rico que yo he probado en mi vida, y aprobó un montón. Después le sirven vino en la copa, y ella ya nos había dicho, Babette, que era un Clos Vicot tinto del año 1860, pongámosle. Clos Vicot del 1860, dice que tiene una cultura bárbara el tipo. Y después les haces servir unos aperitivos con mejilloncito y cosas exquisitas, que le ponen licor también encima. Y después del plato principal, no les recito todo el menú, estaban las codornices al sarcófago,
Eran unas codornices rellenas que estaban encestadas en una cesta de pasta que ella había hecho. Y entonces el tipo lo prueba y dice, pero estas son codornices al sarcófago. La ideó una mujer que era una chef en el Café Anglais, en París. Era la mejor cocinera de Europa. Esa es la que tenían ellos ahí. Después le sirve un postre, también maravilloso, y después le sirve café, bueno, y se van. En el entretelón de toda la película está que esa comunidad, cada vez más chiquita y cada vez más cerrada y cada vez más peleada entre sí, se acusaban de que le robó la madera, se había acusado que le robó el marido, se tiraban de las pestañas con la comida y con la cocina de Babette, con la fiesta de Babette, salen y empiezan a cantar un salmo, que la misericordia se besa con la justicia se besa con la paz y todo entra en armonía. Antes de eso, el general se acerca a la que ha sido el amor de su vida. Él ya había estado casado con esa dama de corte sueca y le dice, cuando se estaba yendo y era jovencito, él le dice a ella, me despido de usted, sé que no la veré más, dice él. Y cuando se encuentra por segunda vez con ella ahí y ha probado la cocina de Babette y le dice a la que era el amor de su vida, yo todos los días y todas las noches he estado pensando en usted. Y hasta el final de mis días lo seguiré haciendo. Y a ella se la ve también muy emocionada por el asunto. Papin las conecta a Babette con estas dos hermanas. Y las dos hermanas le admiten a Babette que haga el festín. Y el festín reconcilia toda la comunidad. Y termina así la película que él le dice, el general le dice a Martina, yo la voy a seguir amando a usted para siempre. Y bueno, la vida muestra que es cruel y a uno le hace desear cosas que son imposibles. Bueno, eso es una obra de arte del cine. Le preguntan al Papa Francisco cuando era el cardenal primado de la Argentina, ¿usted le gusta mucho el cine? ¿Cuáles son las películas que más le ha gustado? Dos, dice, La Strada de Fellini y El Festín de Babette. Era una de las dos películas que más le gustaba. Todo esto viene a cuento no solo con el Oriente y el Occidente, sino que al interior del Occidente, la lucha por las cuestiones religiosas que son espantosas. No sé si ustedes consumen algún tiempo para ver cómo está la situación en Gaza o en Ucrania ahora. La primera noticia de hoy que he visto yo sobre Gaza es que un experto israelí que vive en el Estado de Israel, que es sociólogo, politólogo, geopolítico, hace un artículo. Es la primera vez que Israel sale derrotada de una guerra. Es una notición. Hay que ver cómo se siguen decantando. He visto otros noticieros para corroborar y lo corroboran. Porque esa guerra en Gaza es una infamia sin perdón de Dios. Y eso lo ha declarado y lo ha dicho con todas las letras el Papa Francisco, y lo ha declarado y lo ha dicho el Papa León XIV también. Y en Ucrania las cosas están a nivel noticioso más repartido. Pero también unos están diciendo que Rusia está haciendo polvo a Ucrania y otros que están diciendo que Ucrania está haciendo polvo a Rusia. Sea como sea, ninguno es bueno ahí. Ni en Gaza, Palestina, ni en Ucrania, Rusia. Ni que hablar de los desgraciados de Trump y su bandita. Entonces, uno tiene que saber que marcha por la vida y tiene que marchar por la vida con los pies en la tierra y la vista en el cielo, y eso significa
que tenemos que descubrir que la mística no es un lujo para curas y monjas. Los esfuerzos contemporáneos de la mística son para los hombres y mujeres laicos también del siglo XX y XXI. Desde los primeros siglos del cristianismo ha existido la ciencia de la teología mística que pretende enseñar a orar, la oración. Desde Dionisio Areopagita, con su teología mística, siglo IV y V después de Cristo, pasando por la nube del no saber, la corriente mística inglesa del siglo XIV, y hasta la poderosa conmoción que representaron los místicos españoles del siglo XVI, Santa Teresa y San Juan, San Ignacio también, de Loyola. Los grandes maestros han ayudado a las personas en su peregrinaje a través de la noche hasta la cima de la montaña del espíritu. El autor de esta obra, William Johnston, se llama Teología Mística, el autor de esta obra cree que ha llegado la hora de reescribir la teología mística para los hombres y las mujeres del siglo XXI, aunque no reiterando los modos del pasado, sino renovándola y poniéndola al día sobre la base de que se trata de la ciencia que refleja y enseña la sabiduría secreta que proviene del amor. El subtítulo es La ciencia del amor. Ahora, algunos creen que la teología mística tradicional, no les falta razón, fue escrita casi en exclusiva para monjes, monjas y religiosos, profesionales en general. Ahora las personas que están casadas y que tienen una vida muy ocupada en la fábrica, en la escuela, en la oficina o en el laboratorio, también aspiran a una vida de meditación y misticismo. Una teología mística renovada tiene el deber de preguntarse sobre el papel de la llama del amor que vive en la actividad laica de estas gentes, sin olvidar los problemas que plantean la justicia social, la sexualidad, la paz mundial y la protección del medio ambiente. Bueno, como introducción a la sesión de hoy, suficiente, no sé si ustedes tienen preguntas o comentarios, vayan pensando, yo voy a buscar un vaso de soda igual. Pero piensen, ¿no? Sí. El que piensa pierde, dice Lelutier. ¿Claro tenés off por las dudas? Sí, sí tengo.
Bueno, ¿han pensado alguna pregunta, objeción, comentario, Pregunta. introducción? Pregunta. Pregunta básica. ¿Qué sería la mística en una vida laica? ¿Cómo desarrollarla? ¿O cómo asumirla? Del ser de Pablo Nadef. Tiene que cumplir la vocación que tiene para ser quien él está llamado a ser. Entonces, la mística es que vos realices la realidad de tu propio ser. Nada más y nada menos. En cada día. Esperando el colectivo, limpiando la basura que ha roto el gatito, porque la oración, como vamos a ver ahora en la teología mística, hay que orar siempre, hay que orar constantemente. Esa es la oración del corazón, la oración de Jesús. Bueno, estoy satisfecho con la respuesta. Si sos laico, ¿no crees que estás llamado a hacer nada? ¿Vos en serio me decís eso? ¿Vos no estás llamado a hacer nada? Si sos laico, ¿Por qué? ¿Qué es ser laico? ¿qué es ser llamado? ¿Qué es ser laico? Primero, ¿vos sabés qué quiere decir ser laico? A ver, ¿qué es ser laico? Ajá. Vivir en el mundo, ser del pueblo. Y la vocación es, ¿vos por qué, Tener una inclinación por religiosa. qué haces taekwondo? Porque he sido llamado para hacerlo. Si no hubiese sido llamado a hacerlo, no lo haría. ¿Por qué te has ido con AFS a Italia? ¿Hace un año has ido? 6 meses. 6 meses. Porque has sentido ese llamado para hacerlo. ¿Por qué has aceptado, porque ya no sos un bebé de pecho, has aceptado ir al San Patricio y no a la escuela Miguel Lillo o a la de la banda Río Salí del Padre Dip? Loyo Tía, digo. La vocación es el llamado a que nosotros seamos lo único que podemos ser nosotros mismos. La vocación existencial es que cada uno haga todo lo que tiene que hacer para realizar su propio ser. Y no es poco, porque tenemos tentaciones, y tentaciones que son de los giróvagos o centrífugos existenciales y vocaciones a los centrípetos. La mística es la conjunción de los centrífugos y los centrípetos. La poesía es centrífuga, y la mística es centrípeta. Entonces, la verdadera mística y la verdadera poesía son la conjunción de los centrífugos y los centrípetos en la armonía y el equilibrio de lo que somos llamados. Pero más claro aún que eso es en los términos del bueno de Søren Kierkegaard, que él dice que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de elegir. ¿Y qué es lo que tenemos que elegir? No tenemos que elegir entre el bien y el mal, sino que tenemos que elegir el bien. Amar es elegir el bien. Y el objetivo de la elección del bien para nosotros es elegir ser nosotros mismos. ¿Hay algo que te llame a vos, a que vos te realices, o Marcos te llame, o no? Vos, aparentemente, por la forma de preguntar que tenés, me estás diciendo que no. Que sos laico, entonces no tenés vocación. O sea, no es que vos no tengas vocación para elegir ser un cristiano. Vos elegís ser nada, entonces. Y arreglátelas. Si no, te estás eligiendo algo o alguien
que es lo que orienta tu existencia. Toda nuestra navegación o singladura, como dicen los gallegos, si no tiene un puerto hacia dónde va, entonces no hay viento que le favorezca, decían los clásicos. O un peregrinaje, un itinerario, un camino. Vos tenés, como son los alemanes, que son unos neuróticos, histéricos y obsesivos, vas por los bosques alemanes y tenés rombitos blanco y rojo, tenés indicación 5 kilómetros hasta Schauinsland, 10 kilómetros hasta Friburgo, y tenés las Wanderungen, que son los itinerarios que hacen la gente a través de los bosques, caminar, y les ponen distintas metas y distintos kilometrajes para llegar a tal lugar y orientarse en el bosque. Las singladuras y los itinerarios y los peregrinajes son importantes en sí mismos. No llegar, por ejemplo, a Santiago de Compostela. Sigue habiendo hoy peregrinajes de los alemanes que van hasta el sur de Francia y cruzan los Pirineos para llegar a Santiago de Compostela. Y españoles que van desde el sur de España hasta Santiago de Compostela. E italianos que cruzan los Apeninos y los Alpes y se van a Francia y se van a Santiago de Compostela. El camino de Santiago es un camino fundamental como camino de la existencia de uno. Es interesante porque voy a dar un dato autorreferencial. Cuando viajo a España, a Alemania, yo tenía un hijo nacido que se llamaba Santiago. Santiago se dice en inglés James, en alemán Jakob. Y estando ahí, él ha nacido en el 79, en octubre del 79, en el 81 nace en Friburgo Isabel, la primera hija mujer mía. Yo tenía un profesor que era mi padrino de oficio, que era el profesor Casper, que era cura además. Y entonces él la bautiza a Isabel y me regala, bueno, le regala a ella un oso grande de lana, un cirio pascual, un librito chiquito con imágenes para los niños sobre Santa Isabel de Hungría, que es la patrona de Alemania. Y me dice a mí, usted, profesor Ruiz Pesce, le ha puesto a sus hijos el nombre de la patrona de Alemania, que es Santa Isabel de Hungría, y el patrono de España, que es Santiago Apóstol. Y me regala una ponencia que era una lección de ingreso al rectorado de la Universidad de Friburgo, que es pública, pero que tiene facultad de teología islámica, teología budista, teología cristiana, protestante, católica, etc. Y este era un profesor de historia de la iglesia y había hecho una conferencia sobre las referencias recíprocas de Santiago Apóstol y de Santa Isabel como referencias de España y de Alemania. En el siglo XV hay un emperador que es Carlos V o Carlos I, rey a la vez de España y de Alemania. Entonces se da una fecundación recíproca de esos dos países, cuando no existían como países, porque estaba desmembrándose el Sacro Imperio Romano Germánico y formándose las naciones. Y ha sido tan hondo el calado de ese influjo, que siguen hasta el día de hoy los alemanes haciendo sus peregrinaciones a Santiago. Yo tenía un compañero que era de mi edad, un poco menos que yo. Yo tenía en ese momento, en el año 80, tenía 27 años. Y el tipo se llamaba, el apellido era Schreieck. Schreieck significa descompuesto, Schrei es grito, el grito de Santiago, Yek de Jacob. Santiago y a ellos era el grito de la reconquista en España. Y por supuesto,
los nombres Isabel son importantísimos en España, empezando por la Isabel la Católica, y todo viene de ese influjo. Y todo este cuento viene a cuento de que los nombres son importantes, los apellidos son importantes, y las tradiciones históricas y las estirpes son importantes. Y nosotros tenemos que caminar en nuestra vida. Vos sos el único Marco Leñame, pero si tuviese un hermano que fuese Luis Leñame y una hermana que fuese Patricia Leñame, el Leñame es el nombre del apellido, o el Najname es el nombre de la estirpe, y el nombre de la pila es el nombre del futuro. Cada uno de los hermanos que tiene Pablo tiene que esculpir su nombre, como Pablo Nadef, o como se llaman los otros hermanos de Nadef, que no son Pablo. Entonces, en los apellidos y en los nombres nuestros se juega lo importante del asunto. Y cuando estaban en el secundario, a mí me encantaba, como me sigue encantando, torturar a mis alumnos, y les mandaba a hacer un trabajo práctico. Pues también se lo haría a ustedes, pero ustedes son más vagos que el miércoles, así que yo no se lo hago. A ver cómo sería. El trabajo es que vayan a la casa, se miran al espejo y traigan contestadas en pocas palabras para el sábado que viene qué soy yo y quién soy yo. ¿Se animan a hacerlo ahora, Express? ¿Se animan ahora a hacerlo, Express? Sí. Ve la cara de resignado que pone. Sí. ¿Qué sos? ¿Qué? Un cuerpo, un pasado y un futuro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Y quién? No empecé con el quién. ¿Qué sos? De banana, sí sabe. No sé. Por lo menos sí sé que no sé. Sí que no sé. Sé que no sé. ¿Qué? Este vago y perverso, total. No se anima a pelear conmigo. Porque sabe que yo soy más malo que él. A ver, ¿qué? Espera, ¿y como quién? ¿Vos te vas a animar a contestar quién? Tampoco. Tampoco sé. Tampoco sé. Es que cobarde que sos, cobarde. Bueno, veo vos quién, vos que sos víctima No, propiciatoria. ¿Soy qué? Víctima propiciatoria. ¿Y como quién? Tengo una intuición, pero no me puedo definir. No hay palabra. Está muy bien. Como qué, más o menos lo puedo decir. Como quién, no. Como que te quedó cortísimo. Bien. El pronombre interrogativo que es el que antecede todos los diccionarios. Los diccionarios son la compilación de qué es, de quíditas, de esencias. ¿Qué son cosas? Entonces vos me podría haber dicho, aparte de hacerte el gurú, yogi, del cuerpo, y qué sé yo, me podría haber dicho, soy alumno, soy profesor de yoga, soy tucumano. Bueno, te dije como pasado. Soy No, qué, no, no, cuerpo, no, no, pasado y capaz que futuro. No debe haber sido. Este juego lo invento yo, así que yo hago las trampas y yo Ah, gano. bueno. Pero claro, que vos recién empezás a cursar conmigo, el que Me tocó un nombra, sobrinito. el, Sí, el que nombra las esencias sí. y el quién nombra la personalidad. ¿Y qué soy yo? Lo puedo contestar amplia y largamente siempre. Sí. Pero quién soy yo no lo puedo contestar nunca, porque es indefinible. La definición es decir, de algo que es. El hombre es un animal racional, es un qué. Y el quién es un misterio. Y todos somos para nosotros mismos un misterio. Mística y misterio tienen la misma relación. Entonces, lo que se está planteando aquí es que nadie puede conocerse a sí mismo nunca. Y nadie puede conocer al otro nunca. Y eso pone patas para arriba a toda la concepción idealista, filosófica, esencialista, que vive creyendo que puede contestar qué son las cosas. Y jamás te arrima el bochín ni un para no decir un milímetro, que es mucha, a quién sos vos.
Pero hay una teoría del lenguaje que aparece en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos da la pauta de por qué el qué puede ser contestable con todas las limitaciones y el quién nunca es contestable. La teoría del lenguaje de la Biblia empieza con la escena de la creación. Dios creó el cielo y la tierra, bueno, creó los montes, los ríos, etcétera, los animales, las plantas, los peces, etcétera. Y al séptimo día creó al hombre y después descansó, Shabbat. ¿Y qué hizo con el hombre? Al hombre le dio el poder de poner el nombre a todas las cosas. Ninguno de los seres del jardín del Edén tenía ese poder. Y lo paradójico, o lo curioso, o lo notable, es que a ese ser que le dio el poder de poder ponerle nombre a todas las cosas, a él no le puso el nombre. ¿Por qué? Pregunto, no le habrá puesto el nombre. Para no definirlo. Al no definirlo, pero anda un poquito más al hondo de eso. Para que él mismo no se pueda nombrar a sí mismo. No, porque si Dios le pone el nombre al hombre, no lo puede crear a su imagen, que es la libertad de elegir el bien, de elegir la vida y no la muerte. Entonces al hombre le da esa potestad y le dice, muchachos, chico y chica, ustedes pueden comer de todos los frutos que hay en el jardín, menos de este, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas partes de la historia de la filosofía y de la teología han girado en torno de ese pasaje, porque la filosofía, en el fondo, busca ser también una filología, el logos, más que el etos y que el patos. Y si pasamos del Génesis al siglo XVIII y XIX y llegamos a Hegel, Hegel tiene una interpretación de ese pasaje que es singular y catastrófica. Singular porque él le dice, ¿por qué les prohíbe comer de ese árbol? Porque Dios tiene celos de que ustedes se conviertan como Él, que conozcan los frutos de la ciencia del árbol del bien y del mal. Y al hacer eso, lo que ustedes están haciendo es darle celos a Dios. Viene un poeta alemán que conocía mucho la cultura francesa, Heinrich Heine, era amigo de Karl Marx y conocía muy bien el idealismo alemán y la filosofía francesa, enciclopedista, ilustrada, etc. Y dice, la serpiente en el paraíso cumplió el programa filosófico de Hegel. Porque el programa filosófico de Hegel, cuando en la Biblia dice, seréis como dioses, Hegel pretendió que él era como Dios. Entonces, pensar a Dios, pensar de Dios, así en la tierra como en el cielo. Para Hegel, la emancipación y la consumación del espíritu absoluto y de la libertad es ser Dios. Por supuesto que Hegel, como Prometeo, antes que él, Prometeo era el héroe que le roba el fuego a los dioses y que era el ídolo de Marx. Hegel, como Prometeo, la pifian de medio a medio. Porque con Hegel y después de Hegel nadie se convirtió en Dios, aunque seguimos creyendo que somos dioses. Se llame Trump, se llame Milei, se llamen todos sinvergüenza que andan dando vuelta y gobernando el mundo, o desgobernando el mundo. La soberbia es el vicio fundamental que es la madre de todos los pecados, la soberbia. Por eso decía San Agustín,
superbia aut humilitas, soberbia o humildad. Y humildad tiene la misma raíz que humus, que tierra. Y por eso cuando uno medita y trata de contemplar, tiene que tener, como la flor de loto budista, la cola en el suelo, para que estar cerca del humus. Y si uno es capellán de un hospital, como era Pablo Dors, que sabía mucho también de meditación budista, yo no puedo ir a asistir pastoralmente a un enfermo como un cura que como el médico está parado al lado. Yo tengo que bajarme a la altura de él. La humildad es fundamental. Claro que no faltarán los astutos y sabios a la Nietzsche que dirán, la humildad es la mayor de las vanidades. Porque esos tipos que están desquiciados filosófica y teológicamente, han creado todo lo que está mal en el mundo hoy. Imagínenselo ustedes a Nietzsche contemplando la guerra de Ucrania y Rusia, o la guerra del Estado de Israel contra los palestinos. ¿De qué lado estaría Nietzsche? Del lado de Putin y del lado de los israelitas, porque esos son los que tienen voluntad de poder. Pero bueno, los cálculos que hacemos los hombres están siempre equivocados, porque uno tiene que andar por la vida atendiendo a su vocación, y la única vocación que tenemos nosotros respecto de los otros es convertirnos en rehenes de los otros. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, enfermo, me visitaste, etcétera, etcétera. La única misión existencial de todos y cada uno de los seres humanos es ser servidores de los otros. No es ser en mí para mí, como dicen los idealistas, sino ser para los otros. Y así llegamos a nuestra teología mística. Y uno cree que la teología mística es una cosa así, medio mágica, medio singular para curas, monjas. No, la mística es estar sumergidos o inmergidos en el cumplimiento de la vocación existencial de cada uno de nosotros. Y vuelvo a la vocación, que es un término que me parece que no te gusta mucho a vos. Vocación, vocare es llamar. ¿Hay algo que vos hayas hecho en tu vida para lo cual de algún modo no hayas sentido un llamado a hacer eso que estabas haciendo? Sé honesto, ¿no? O siempre has hecho algo como si estuviese sido llamado para hacerlo. Después que has hecho la primera semana, el primer mes, el primer año de taekwondo, ¿por qué has seguido yendo? Entiendo. Entonces, entender lo que es una vocación. Pero en taekwondo no se acaba tu vocación, porque tu vocación fundamental es a unirte en unión amorosa con Dios, que es amor. Y no podés unirte amorosamente a Dios, que es amor, si no te unes al prójimo que está al lado tuyo y al cual debes entregarte como garantía de que cumplís el amor a Dios. No puedo amar a Dios a quien no veo si no amo al prójimo que está caído en el camino a quien veo. ¿Y quién es mi prójimo? Qué preguntón. Nadie sabe quién es el prójimo. Pero con un poco de astucia y perspicacia puedes darte cuenta que vos no elegís quién es tu prójimo, sino que el prójimo te cae como secante, dicho geométricamente, en tu vida. Vos no elegís que haya 1 o 5 changuitos pidiéndote moneda en Casal o en Flores o donde fuese. Los prójimos siempre son inoportunos para nosotros, porque nos están pidiendo cosas que no estamos dispuestos a dar. Nuestro tiempo, nuestro dinero,
Y a veces lo llenamos de justificaciones absurdas. No lo doy porque se lo va a dar al padre que está en otra esquina y se va a emborrachar. Un montón de cosas así. El tema del amor es el tema central de la mística. La Biblia entera es el libro más concreto que hay. Cuando unos teólogos sabios te dicen, pero ese libro está lleno de crímenes, violaciones, de genocidios, de catástrofes naturales, de pecados morales, ¿cómo puede ser ese el libro más concreto que hay? Porque todas las Sagradas Escrituras solo dicen una sola cosa: amar, el amar. El amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo en la versión cristiana. Y todas las otras religiones han encontrado ciertos subterfugios. Aquí lo hablo desde mi confesionalidad, pero después, si querés, podemos entrar en el tema de la iglesia. Y es que solo podemos amar amando, el gerundio, amando. Y el único ejercicio vital que tenemos que hacer no es del sábado a las 4 de la tarde venir a escuchar o hablar de San Juan de la Cruz, es amar. En amar se va la vida, el ejercicio de mi vida. Eso son cosas que dice Santa Edith Stein, Santa Teresa de Jesús. Y todos ellos tienen, sin ser budistas, sin ser confucianistas, sin ser laotseanos, tienen algo que los emparenta con esa espiritualidad oriental, que es el abandono de sí mismo. Todo camino que uno da para buscar la realización de su vocación empieza por un paso: salir del yo, el abandono de sí mismo. De ahí la mística se ha revestido, valga la paradoja de la expresión, de desvestirse de todo lo que no es Dios. Se ha autoposeído de desposeerse de todo lo que no es Dios, la desposesión. Se ha apropiado de todo lo que es la desapropiación de todo lo que no es Dios. Por eso la mística implica una ascética, y la ascética implica un ejercicio, y el ejercicio implica un esfuerzo. Pónganse media hora a la mañana y media hora a la tarde en silencio y en quietud, repitiendo el mantra sin parar durante media hora. Y le van a surgir 20 monos en la copa del árbol, como dice un místico sufí, que le alborotan las ramas. Y le van a surgir 28 ruidajes que le impiden silenciar su cuerpo y silenciar su alma. Decime. Sí, Decilo fuerte para que se te oiga. Ese ejercicio de meditación, de sentarse media hora y que aparezcan todos esos monos, esos ruidos, es verdad que están, ¿no? Es una experiencia que uno a veces esos intentos de distracción para levantarse, irse y hacer lo primero que uno quiere hacer. Pero también está la otra cara de que se vuelve en algún momento como no sé si a usted le va a gustar la palabra, qué sé yo, pero un placer de elegir el silencio, de elegir estar en la naturaleza. O sea, es como gratificante soltar los ruidos, el celular, qué sé yo, hasta incluso, no sé, el libro, ¿no? Lo que sea. Estar simplemente estando. O sea, sí se vuelve, no es un acto solamente de lucha, se vuelve como el ser, estar. O sea, el silencio también es rico y nos llama. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero no es que no me guste la palabra placer. Yo digo que no sé los más gozosos de las religiones somos los cristianos. El gozo. Sí.
El placer te tira hacia abajo de la genitalidad, del vientre, de Donís, etc. Sí, por los 5 sentidos. Aparte de los 5 sentidos exteriores, están los 5 sentidos interiores. Y aparte de los interiores está el entendimiento y la voluntad. Y nada de esas 4 cosas es la mística y la meditación y la contemplación. Nada de esas 4 cosas. Ni los sentidos exteriores, ni los sentidos interiores, ni la memoria, ni el entendimiento, ni la voluntad. 4 o 5, según dice el autor. O sea, el vaciarse a uno mismo, de uno mismo, el desprenderse y desapropiarse a uno de uno mismo, implica una ejercitación, que no es que vos quieras distraerte centrífugamente, sino que contemplación y acción son 2 caras de lo mismo, contemplación. Porque una acción que no es contemplativa es bruta, y una contemplación que no sea activa es ciega. Entonces, el difícil ejercicio, y un ejercicio no es una lectura, no es un estudio, no es una meditación mental, ni una oración mental, la dureza del ejercicio para callar los ruidos y aquietar los movimientos de nuestro cuerpo y de nuestra mente es un ejercicio que lo pasan todos, y los que estamos empezando en eso, digo yo, lo vemos palmariamente todos los días, que tenés ganas de rascarte la nariz, te pone a pensar qué vas a comer en la merienda cuando vengan los chicos a la tarde. Tenés la distracción y la diversión que te jalan porque te quieren llevar a qué réditos tengo yo con la meditación, qué gano yo con la meditación. Entonces vos estás poniéndolo en términos utilitarios. Medito para tal cosa. Yo no medito para tal cosa. Medito para tener la presencial presencia de Dios en mí, dentro de mí. Gozoso. Totalmente gozoso. Pero eso no es una cuestión que yo goce haciendo un recorrido por el Parque Percy Hill y capte la belleza del trino de los pájaros y del verde de las hojas. Eso también. Los jesuitas tienen 10 días de meditación en los ejercicios espirituales. Franz Halix, un gran meditador contemplativo que tenía mucha cultura también oriental y que era un benedictino y que le enseñó muchas de las cosas que aprendió Pablo Dors. Era un tipo que decía que el primer día de meditación era ir a la naturaleza y recorrerla y acallarse. Pero tenés que ir el segundo día, el tercer día, cada uno de esos días matando a tu yo. Matando que el silencio también se vuelve gozoso, o sea, sí, por supuesto que esa meditación no es una lucha pero solamente sí, para sacar los ruidos. Pero sí, mira, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, llego en el año febrero del año 80, llego a una ciudad en Holanda, desde ahí nos vamos a Alemania, a una ciudad que se llama Saarbrücken. Ahí estamos un mes, que nos iban a ambientar cómo teníamos que aprender y mimetizarnos con la cultura alemana. Y de ahí paso 6 meses a Colonia, Köln, al lado del Rin, al noroeste de Alemania, y ahí estudié el alemán para rendir el examen para poder entrar en la universidad. De los 15 que éramos, hay solo 2 que hemos aprobado el examen, era difícil. Pero el cuento viene a cuento de que los alemanes viven en ese gozo silencioso, teóricamente. Y yo recién llego a Friburgo, que era donde iba a hacer los estudios, por los contactos que tenía, sobre metafísica como metahistoria, sobre la escuela católica heideggeriana. Y me pongo en contacto con 2 tipos que eran capos, padres, santos. Uno es Karl Rahner y otro es Bernhard Welte. Me pongo en
contacto con un tercero que era del Opus Dei, y ese no me contesta, y los otros dos me dicen, sí, venga para aquí, yo lo voy a recibir. Y cuando llego ahí, ellos me orientan con una sabiduría de viejos jubilados que tenían, y bondad que tenían, y me dice, bueno, usted no haga sobre la escuela católica heideggeriana, porque se le va a llevar como 10 años eso. Haga sobre uno solo, haga sobre tal, sobre Max Miller. Entonces yo me voy a verlo a Max Miller y me dice, sí, cómo no, yo obviamente no lo puedo guiar porque yo estoy jubilado, pero le voy a dar un profesor y me lo da Casper, Bernhard Casper, que ocupaba la cátedra de filosofía de la religión cristiana en la Facultad de Teología Católica de Friburgo. Y ahí empiezo a hacer eso, y yo aquí ya había tropezado mal, porque mi maestro Gaspar Risco me había dirigido con el influjo de Karl Rahner, que es un gran filósofo y teólogo también del Vaticano II, y los enemigos de mi maestro me tiraban, porque yo era vicario del CONICET, me tiraban con munición gruesa porque yo tenía de maestro a Gaspar, y me bochan el informe final el año anterior, en el 79, de ir yo a Alemania. Entonces me encuentro, porque don Blas Victorio Conrero, un gran pastor que tuvimos en Tucumán, era amigo familiar, ahí en San Javier, y yo le cuento que estaba preocupado porque me habían bochado, qué sé yo. Y entonces cuando, con un gesto paternal, él me dice, mira, vos andá a Alemania, hacé la tesis como la puedas hacer, y considera que Rahner estaba enfrentado con uno, Rahner y Miller estaban enfrentados con uno que se llama Lackebring, que era muy reaccionario. Y en los hechos, el año 79, en una revista que se llamaba Ethos, que se publicaba en la Avenida de Mayo en Buenos Aires, el primer artículo era Metafísica e historicidad, que era el tema que yo quería hacer. El autor era Bernhard Lackebring, el enemigo de los tipos que yo seguía. Y empezaba el artículo así. Rahner es más peligroso para la Iglesia Católica que el comunismo, porque el comunismo es un enemigo externo y Rahner es un enemigo interno. Lackebring había ocupado la cátedra del Concordato en Friburgo. La cátedra del Concordato, las universidades de Friburgo son como la UNT, universidades públicas, pero tienen reservado un concordato entre la iglesia o las iglesias, las sinagogas, para enseñar teologías. Y la cátedra del concordato es la que tienen que hacer sí o sí, entre otros, los que son seminaristas, pero tiene que tener la valencia laical y clerical. Entonces yo llego ahí y bueno, me encuentro con profesores muy buenos. Uno de ellos se llama Werner Bayer-Waltes, y Bayer-Waltes era el profesor de la cátedra del concordato. Y entonces me dice Max Miller, y bueno, vaya y pídale a Bayer-Waltes que lo dirija. Entonces yo voy y le pido al profesor Bayer-Waltes, que era un capo, pero especialista en neoplatonismo, y le digo si me podía dirigir. Y dice, mire, yo me estoy yendo de profesor, que era un ascenso por méritos, a Múnich, como catedrático. Pero de todas formas, aunque yo me quedara aquí, yo no lo podría dirigir porque yo no me quiero meter en la interna del catolicismo. Y él era católico ferviente. Pero Bernhard Welte, Max Miller habían sido cátedra del concordato y Lackebring había sido cátedra del concordato. Yo no me quiero meter en la interna. Bueno, no gasto más pólvora en chimangos, pero mi vocación era, desde que hice la tesis de licenciatura, ver cómo juntar metafísica e historia. Y esa fue mi tesis de licenciatura, metafísica e historia en la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino. Y la tesis doctoral era metafísica como metahistoria, hermenéutica del pensar impuro en la filosofía de Max Miller. Y desde entonces hasta ahora sigo haciendo eso, la única cosa que quiero hacer, que es mi vocación y que busco hacer.
cambiando de registros. He hecho la otra Argentina, la Argentina del otro, porque Casper era el introductor de Rosenzweig y de Levinas en Alemania, el cura católico. Y ahora voy a hacer, no la otra Argentina, la Argentina del otro, voy a hacer la otra América, la América del otro, para mostrar que hay dos evangelizaciones en América, una de los puritanos ingleses y otra de los católicos, con sus luces y sus sombras las dos. Y tengo pensado hacer, si Dios me da vida y aliento, para un próximo evento, la otra España, la España del otro. ¿Por qué esa cuestión del otro? Rosenzweig, que hizo su tesis doctoral sobre Hegel y el Estado, él descubrió tempranamente en su carrera de pensador, que fue muy efímera porque murió muy joven, que había dos y solo dos temas filosóficos, no los tres que se dicen normalmente, teología, cosmología y psicología o antropología, Dios, mundo, hombre. Los dos temas son el tiempo y el otro. ¿Por qué el tiempo y el otro? Necesitar del otro para lo más propio, dice Rosenzweig, y lo que es lo mismo, tomar en serio el tiempo. ¡Qué genial! Esos son los dos filosofemas. Y él junta los dos triángulos, el filosófico del pensar, que es Dios, mundo, hombre, y el teologúmeno del creer, que es entre Dios y hombre, revelación, entre Dios y mundo, creación, y entre hombre y mundo, redención. Y hace la estrella de David. Y con eso hace una especie de sistema dialéctico no hegeliano y anti-hegeliano. Porque hay que desmarcarse de esas concepciones para llegar a una recuperación de la cuestión fundamental de mi vocación existencial. Cuando cierra el libro de la estrella de la redención, él dice, ahora cierro el libro y abro las puertas a la vida. ¿Qué tema el de la vida? ¿Qué ha pasado con la vida? Ha habido vitalismos, el vitalismo de Nietzsche, el vitalismo incluso del mucho mejor que Nietzsche, que es Henri Bergson, la razón vital de Ortega. Nada de eso es la vida de verdad. La vida de verdad solo puede provenir en su significancia del único Dios que se proclama: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la vida con mayúscula. Y nosotros no somos vida con mayúscula. Somos herederos de la vida que Dios nos dio. Nada de lo que somos y nada de lo que podemos hacer y nada de lo que tenemos nos los hemos dado nosotros a nosotros mismos. Todo lo hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice la Biblia. Y si lo hemos recibido a carga de inventario para responder por ese legado. Y tenemos que honrar la vida y cultivar la vida. Decía el buen muchacho Viktor Frankl. ¿Has sentido hablar de Viktor Frankl? Sí. El autor, uno de los tres psicoterapeutas más importantes de Austria, Freud, Adler y Frankl, y él estaba preso con su señora en el campo de concentración. Y escribe un libro, que es el más famoso de él, El hombre en busca de sentido. Y ahí narra la anécdota de que estando en el campo de concentración, la última vez que la ve a su señora, él le pide a la señora, por favor, no por ser fiel a mí, pierdas la vida. O sea, si te obligan a tener relaciones con un alemán, tenelas, porque yo no quería que ella pierda la vida, que es lo más importante, por ser fiel a mí. Y de hecho, la mujer perdió la vida ahí y él salió para contarla. La vida es el más absoluto, más grande
de los derechos con que hemos sido revestidos e investidos. Toda la estructura jurídica de toda la historia del derecho depende del derecho a la vida. Y nadie nunca pudo, puede ni podrá cercenar ese derecho a la vida. Entonces, esas peleas estúpidas, criminales, entre los pañuelos verde y celeste, es una criminalidad, es un genocidio, el genocidio del aborto. Y otro en menor cantidad, pero no menor homicidio de sí mismo, es la eutanasia. Si no, pregúntenle a tu mamá las peleas que ella libra con los laboratorios que aquí le quieren pagar a Ana para que ella haga manipulación con los óvulos. Eso es una cuestión que está pasando hoy. Y de las armas más destructivas que hay en el mundo y de los crímenes más grandes que hay en el mundo son también las tratas de blancas, son también las guerras y son también las industrias farmacéuticas. Y las industrias farmacéuticas son cifra y símbolo o diablo de la degeneración mayor que hay a nivel de industria. Cuando Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, un alemán que leía a Kant, a Hegel, en el siglo XIX, escribe un librito sobre los medios el órgano para curar y hacer entrar en salud a los hombres. Se le echan toda la industria farmacéutica de la época al cogote, porque él estaba cortándole el flujo de los negociados que tenían los farmacéuticos. Y él se los probaba en sí mismo a los glóbulos esos. Y hacía unas dosis homeopáticas que son inocuas y no te desestabilizan. Y hoy, toda la familia inglesa, para mencionar la tilinguería nobiliaria, solo tiene medicina homeopática. Yo enseño 3 años curso de filosofía y homeopatía. Okay. Y aquí, sí, y aquí la han ninguneado a la homeopatía y no la han dejado entrar en la universidad. Aquí todo es alopatía. Y la alopatía es, me perdono a tu mamá, con quien siempre peleo al respecto, es el asesinato de los matasanos a los pacientes. Y por supuesto que no estoy haciendo una cruzada de que mueran los alópatas, pero los principios filosóficos que hay en la alopatía y la homeopatía son totalmente disímiles y dan la razón de por qué la una es, si no beneficiosa, inocua, y la otra, si no es beneficiosa, puede ser maliciosa. El principio agens agit sibi simile, el principio escolástico ese, que la gente obra conforme a lo semejante, es que a vos te inoculan por los glóbulos o por lo que fuese que sean los preparados homeopáticos, los agentes iguales a la enfermedad que vos tenés. Y en el tratamiento se te va erradicando la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia antropológica entre la homeopatía y la alopatía? La alopatía cura, cuando cura, conforme al principio de que lo desemejante cura a lo semejante que está enfermo. ¿Y cómo sería eso? O sea, extirpando, que es de semejante. Lo desemejante es como una invasión que trata de desplazar a los factores patógenos. Entonces, vos curás por lo desemejante cada vez que vas a la farmacia y compras un remedio que no es natural. Sí, pero, o sea, la medicina basándose en eso, esa antropología, ¿qué hace? Extirpa, saca, corta. Sí, pero es más sin que ir a la raíz. causa principal. Bueno, eso es lo que primero este médico que yo te hablaba, el cura, el Pila, comenzó diciendo eso. ¿Qué pila? El Pila, el médico naturista de Jujuy,
que ha sido el que la ayudó y la salvó, la Martita Yuc. Ah, Le dio toda esa filosofía. yo he tratado de hablar con él No, y compró el imposible. libro de ella, imposible. Imposible contactar. Y bueno, y él era devoto, Naturista. sí, y devoto del Papa Francisco, kirchnerista. Cuando yo llegué, Además, kirchnerista. cuando ¿Y entré vi... hay cura para ser kirchnerista? ¿Qué opinión? Hay de todo. Es toda Hay una de toda viña la del viña señor, Bueno, Marx. he visto eso, una foto, ¿no? Y bueno, pero él comenzó hablando de eso, de que es el error fundamental de la medicina occidental, que era, intentaba sacar, estirpar o cortar. No, nos duele, qué sé yo, la muela y la sacamos a la muela o la curamos a la muela, pero sin ir a la raíz. Totalmente. Pero capaz que se puede ir a la raíz, pero no a la raíz química o alimenticia, nutricional, de más raíz. Son las 18 y 17, chicos. 8:30 me toqué. Y bueno, entonces ya no nos queda mucho para empezar. Así que vamos a dejar para el sábado que viene. Sí. No sé si hay comentarios, preguntas. A ver, Pero lo laico me tiene debe varios. lo laico tiene una inclinación religiosa, ¿no? Ser laico es bueno, ser laicista es malo. Laicista es Sarmiento, Alberti, la generación del 80, todo eso. Ser laico es vivir como no clérigo, como no religioso. Pero vos tenés una vocación religiosa como laico y una vocación religiosa como clérigo, como monja o como religioso. Entonces, la laicidad es buena, el laicismo es malo. ¿Cuáles son los problemas políticos que hay en el mundo hoy? Se eliminó la laicidad y no se ha llegado al laicismo, sino a la teocracia. Todos los que gobiernan son teócratas, o sea, tipos que se creen dioses y gobiernan como tales y hacen pelota al mundo. Entonces, hay que abogar por la laicidad y hay que combatir el laicismo. Una de las revoluciones del Concilio Vaticano II es la declaración de los signos de los tiempos, que uno tiene que auscultar los signos de los tiempos. Cuando uno escucha a buenos periodistas, que quieren decir los malos periodistas, los menos malos de los buenos periodistas, de los periodistas que hay en la Argentina, te hablan haciéndose los ilustrados que este es un espíritu del tiempo, como dice Hegel. El Zeitgeist de Hegel no es el espíritu de los tiempos que ha permitido que Trump sea elegido por segunda vez y que Milei sea elegido por primera. El espíritu del tiempo o el espíritu de la época implica cómo se están alineando las potencias espirituales y o temporales para librar la guerra cultural. Y todos estamos llamados a librar la guerra cultural, pero por favor no la hagan como Milei, como los sanguangos esos que tiene Laje, Márquez, y por supuesto no como Donald Trump, que él cree que porque prohíba a homosexuales en el ejército va a ser más bueno. Es un cretino asesino, Trump. Y Putin, ni qué hablar. Putin se ha aliado con la Iglesia Ortodoxa y es un criminal de cuarta. El más honesto, lo digo con irónicas comillas, es Deng Xiaoping, porque él es un ateo militante por marxista y es, después de Mao Zedong, el mayor asesino de masas que existe en la historia. Y yo viendo la guerra comercial de Trump contra los chinos, me hago chino, porque Trump es aún peor. Ellos creen que son del occidente cristiano y son del occidente cretino y criminal, no del occidente cristiano. Entonces no hay nada que acontezca en el mundo que esté fuera de la ecuación de la laicidad
y de lo profano en su valor sacramental, en lucha contra el laicismo y la profanación en el otro extremo. En el mundo estamos librando una guerra, los que creemos que ese es el lado bueno de la guerra, contra la profanación y contra el laicismo. Cuando yo les doy clases de los prolegómenos pedagógicos, les digo, hay que enseñar con cuentos de hadas, como enseña Chesterton. Porque enseñar con cuentos de hadas es como vienen enseñando todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, en sus cantos y cuentos folclóricos. Y lo que en los años 50 hace Juan Alfonso Carrizo en el NOA, es lo que hizo Herder, hicieron los hermanos Grimm, hicieron los que recopilaron el folclore de India, de China, de Corea, de Japón. Está lleno de cuentos folclóricos que son la fundación de las comunidades esas. Y son muchos más sabios, como enseñaba mi maestro Risco, adherirse a la sabiduría popular de los fogones criollos y no pretender ser los ilustrados y sabios de la jungla electrónica que hay en la posmodernidad. No hay más idiota que un tipo que está frente a la tablet o al teléfono o a la computadora. Sí, pero yo agradezco cuando puedo dar clases presenciales y no virtuales. Y me obligan a dar clases virtuales. Es una pena. Pero sé que esto es lo malo y lo presencial es lo bueno. ¿Tú qué opinas? No, algo está mal. Este me da la razón en algo. Un buen chico en el fondo, pero yo le digo que pase al fondo, porque tira al frente. Bueno, chicos, lo dejamos ahí. Gracias. Detener la grabación.